Padre nuestro, te damos gracias por ese tiempo de estudio que nos permites juntarnos para poder descubrir más de lo que tú quieres que sepamos en estos tiempos respecto a tu libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas acá. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso con nosotros y sobre todo eres un Padre fiel que cumples tus promesas y todo aquello que está escrito se ha de cumplir. Gracias en el nombre de Yeshua, Jesús nuestro Señor, gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo la iglesia de Laodicea. A ver, ya. Dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia también tiene una cualidad. ¿Cuál es la cualidad en sí de esta iglesia? Cualidad, ojo, cualidad. Cualidad. Ajá. Y eso es lo que vamos a... se repite en todas las iglesias anteriores, ¿ah? ¿Cuál es esa? Yo sé todo lo que haces. Ya, la cualidad, Como porque no está literalmente ahí, ¿ah? La cualidad es que el Señor les ha dado una oportunidad de arrepentirse. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que de entre ellos sí hay hijos de Dios. Esa viene a ser una cualidad, porque sí hay hijos de Dios ahí, algo bueno de ahí. Entonces, eso quiero que se rescate, porque cuando Dios está hablando en las iglesias, como hemos visto, está hablando en un sentido de que tienen que arrepentirse para que reciban el Espíritu. Tienen que considerar sus caminos aquellos que son hijos de Dios y aquellos claro, aquellos que se identifican con cada iglesia, ¿no? No obstante, no quiere decir que hayan sido perfectos, pues, ¿no? Eh, este caso de la Odisea, le dice, de frente, le dice lo siguiente, ¿no? O sea, y encima habla diciendo de parte del mismo Dios. Ya le dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. De llano ya le está planteando una situación de que no estás bien. Ahora, cuando lee dice frío o caliente, eh, una sopa fría, ¿cómo es? Fea, pues, ¿no?
Pero una bebida fría, o sea, un refresco frío, un té de hierbas, frío es rico. Igual, eh, Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien no se decide realmente en dónde está parado, o sea, anda como si fuese errante sin dar o sea, sin darse a conocer como un ser celestial, o mejor dicho, un ser divino, o sea, hijo de Dios, o un ser de este mundo, pues, ¿no? Solamente hay dos tipos de seres en esta tierra, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, así tal cual. Y eso va a ser solo la ujú, eternidad. ¿Por qué? La eternidad, qué va a haber solo? Hijos de Dios. Entonces, como no hay una diferencia en sí, muchas personas le dicen, ¿no? Ojalá fuese frío o caliente. Está diciendo técnicamente. Ojalá fueses eh, ya decidido, ¿no? Al mundo, decidido al Señor, pues, ¿no? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ese doble camino, esos dobles ánimos, eso es algo que se repite bastante. En todos lados, en todos lados. Tanto o sea, en los miembros una de las congregaciones, es normal siempre ver a alguno por ahí así. Que no es ni frío ni caliente, o sea, que está como que sí, pero no. No, pero sí. Está como el chavo. Sí, no, así está. Y eso es común de ver, o sea, no es algo extraño. Pero, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad. Y no, y no saber que, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué tal? Esa explicación, esa referencia que le da, ¿por qué creen que dice eso? por lo que él dice, ¿no? Soy rico y no me hace falta nada, o sea, ¿no? Ajá. Eso es lo que piensa o sea, naturalmente puede ser que tenga todo y no le falte nada, pero espiritualmente está muerto. Eh, Normalmente eh, he visto varios jóvenes, varios chicos, ¿no? Esos adolescentes en un pequeño grupo de iglesias y se cumple esto, pues, ¿no? No por lo que sean ricos en dinero, ¿ya? Sino porque son ricos en la fama de este mundo. O sea, han hecho muchos tesoros en este mundo. No tesoros necesariamente como dinero, pero sí fama. O, por ejemplo, también algún nombre que se hayan conseguido en este mundo, ¿no? Es su ego, pues, ¿no? Así Lo que es. pasa en su ego. Y entonces me han tocado pues uno de esos chicos, por ejemplo, y yo le digo, ¿y tú por qué quieres agradar al mundo más que a Dios? Y él me dice, no, yo no quiero agradar al mundo. Eso me dice, ¿no? Yo le dije, pero tus publicaciones en Facebook es como si fueses, como si fueses un mundano más, o sea, una persona que camina en el mundo. O sea, una persona que realmente está apuntando o sea, ni siquiera a lo físico ya, sino a la vanagloria de este mundo. Entonces, dentro de ese mundo es rico, se está haciendo rico en ese mundo, pues, ¿no? O sea, es una forma de decir, yo estoy suficiente acá, me basta esto, mis amigos me conocen por tal cosa,
hago esta palomillada y soy reconocido. También, eso también pasa con los adultos, pues, ¿no? También llegan a tener una fama o algo ya, en ese caso en adultos sí puede ser por dinero, llegan a tener un dinero y se olvidan de Dios, pues. Eh, yo tengo un amigo que tiene mi edad, gana sus 3.500 soles mensuales, más comisiones, ¿ya? Eh, y yo lo veo y él no sabe qué hacer con tanta plata. ¿Y qué pasa? Se enferma. O sea, él, por no saber qué hacer, se enferma él. O sea, comienza a desperdiciarlo en tragos, en comida, más trago, más comida. Y lo que mi amigo era, tenía una figurita, él, o sea, era conocido en el mundo como una figurita. Tenía, o sea, bien marcados sus abdominales, todo. Ahora está enfermo, pues, está con diabetes, pues. Y tiene ¿cómo se llama esto? El problema respiratorio cuando... Asma, tiene asma. Su asma se incrementó. Entonces, este mal, pues, de este mundo, ¿ya? Este mal de este mundo, eh, y hacer tesoros acá, llena en el tiempo, ¿no? O sea, te puede llenar, digamos, de que sí, ya tengo mi casa, sí, ya tengo mi dinero, ya tengo mi fama, pero realmente en el mundo espiritual, ¿qué es? Es un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no ha hecho tesoros en los cielos. ¿Se da cuenta? O sea, si él llega a los cielos, ¿cómo va a llegar? Avergonzado, avergonzado. Porque así llegan muchos, hay muchas personas que pudieron haber sido ricos y en su último segundo de vida fueron escogidos, ¿no? Y reciben al Señor. Pero en su vida solo hicieron riquezas en la tierra, pues, ¿no? Y va a llegar vacío, desnudo. Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo soy el que te va a cubrir, el que te va a vestir. ¿Cómo lo va a vestir? A través del Mesías. ¿Se dan cuenta? Por eso, llegar a la presencia de Dios, llegaríamos desnudos. Pero por el Mesías, Él nos lava las vestiduras, porque nuestras vestiduras estaban manchadas, y nos da vestiduras blancas. Esa es la gran diferencia. Y el Señor en su misericordia nos llega a eso, pues, ¿no? Porque todos, hermanos, todos, llegando a los pies del Señor, hemos llegado así. Si han llegado en la adultez, ¿no? En la adultez, quizás han conseguido su dinero trabajando, otras cosas, y se dan cuenta que lo único que necesitaban no era vestirse de, de Zara, ni tampoco vestirse de no sé, de H&M, era vestirse de qué, del Mesías. Entonces, ese es un latigueo así para ya, y más todavía para los ricos de este mundo, que tienen tesoros aquí en la tierra. Y eso, eso de verdad parece un bien porque está acomodado, no tiene necesidades, no, no, todo está cubierto, entre comillas, pero su vida espiritual es pobre. Entonces, por eso Lázaro y el rico, Lázaro fue realmente el bienaventurado. ¿Por qué? Porque el rico, mejor dicho, lo que pasó fue que él era rico en la tierra, pero todos sus bienes no sirvieron de nada.
En cambio, Lázaro era pobre en la tierra, pero vestido, pues, vestido por el Señor. Y así va a terminar siendo. En ese momento, en el momento de la historia, ¿no? De Lázaro con el rico, todavía no estaba vestido de sus ropas blancas, pero ya lo iba a estar. Cuando el Mesías, eh, eh, digamos que enjuicia al enemigo y todo eso. Pero bueno, eso es más adelante. Entonces dice, eh, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esa es otra cosa. Las riquezas ciegan a las personas. Un poco de dinero nomás a alguien que no sabe administrar hace locuras con el dinero. Lo desperdicia, ya se siente confiado. Es así, o sea, viene el COVID. Está como que, ay no, el COVID. Viene el bono. Le da su respiro, su tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen su confianza en el dinero. Ese es realmente lo que sucede. Las personas tienen su confianza en el dinero. Pero más allá de esa parte, ¿no? Que les digo, eh, yo creo que el ser humano tiene la oportunidad grandísima, grandísima para poder hacer tesoros en el cielo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Esta parte de que yo estoy en la puerta y llamo, esa es una figura que es muy conocida en el hebreo. O sea, es muy... es un refrán, mejor dicho, que es la forma como te visita Dios. O sea, no es algo nuevo, digamos, que sale, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Voy a silenciar mi celular para que no suene. Ya. Como les digo, esa figura es... o sea, simboliza lo que ya sabemos, ¿no? De que aquel que no le abre sus puertas al Mesías, realmente no participará de él, ¿no? Pero escuchen bien esto, que es la principal parte de ese versículo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, ¿qué significa que si alguno oye mi voz? ¿Acaso hay personas que no le van a escuchar? Así es. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, es como que realmente aquel que entiende, o sea, aquel que escucha la voz del Señor y quiere entender y quiere conocerle y quiere dejar su vida, dice, entraré a Él. Miren lo que dice, entraré a Él. O sea que el Mesías todavía no vivía en ellos. Por eso esto de acá es es un versículo muy clave para las personas que no tienen al Señor todavía, para mostrarles qué significa, ¿no? Eh, nosotros podemos compartir la palabra en muchas evangelizaciones, ¿ya? Pero solamente de entre todos ellos, tres, cuatro a realmente escuchar la voz del Señor. Y eso, hay una anécdota muy conocida, ¿no? Que estaba Billy Graham, no, perdón, estaba un pastor predicando en un pueblo, ¿ya? En una evangelización. Dice que había 1000 personas y solamente una se quedó. Ese uno que se quedó era Billy Graham.
Mm, Entonces, se puede decir que el que escucha la voz del Señor y abre la puerta es como que realmente quiere conocer de quién es esa voz, de quién es el que está hablando, y abre la puerta. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, técnicamente van a ser uno, ¿ok? Van a ser uno. Dice, al que venciere, o sea, al que entiende todo esto, al que se da cuenta de que ha estado caminando mal y recibe ya su espíritu, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? Esa es la diferencia. Uno que no es hijo de Dios no se puede sentar en el trono del Padre. No se va a poder sentar ahí. El que sí es hijo de Dios, sí. Mientras tanto, solo podemos ahora dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la palabra, porque de esa forma es como la gente va a escuchar al Mesías. ¿Cómo el Mesías se va a acercar a las puertas si es que nosotros no nos acercamos a la gente que necesita escuchar la palabra? Esa es la diferencia. Por eso eh, es todo la base de la predicación del Mesías fue el amor. La base de toda la predicación de nuestro Señor ujú, Yeshua es el amor. Sin el amor no se puede llegar ni siquiera a tocar una puerta, pues, o hablar a una ujú. persona. Tienes que amar de verdad a una persona para hablar del Evangelio. Pero sin el amor que Dios te pone para que vayas a dar las buenas nuevas, no vas a poder ni siquiera llegar al WhatsApp de la persona. ¿Por qué? Porque sin amor no se puede avanzar, no se entiende esto. No hay un por qué anunciar. Pero una vez que recibes el amor, que es el mismo Señor, te das cuenta de la necesidad de poder hablar esto, ¿no? A las personas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y el que no tiene oído, no va a oír, pues. No va a prestar oído. Como Faraón. 3 veces se le acercó Moisés. 10 veces, 10 plagas. 10 plagas, ¿no? Sobrevinieron a Egipto. Y no prestó oído. Pero aquellos que tuvieron oído, ¿qué hicieron? Agarraron la sangre de un cordero, la pusieron en los dinteles de las puertas y esa casa fue salva de la muerte y de la oscuridad. Entonces, el que tiene oído va a buscar la sangre del cordero, va a buscar el que no, o sea, realmente que el Señor sea su protector, va a doblar rodillas ante Él, pero si no, no podemos esperar a a uno que no es hijo de Dios que actúe de la forma como si fuese un hijo de Dios. Por eso mismo, el Espíritu lo que hace es advertir a nosotros y manifestar su misericordia, ¿no? Manifestar su misericordia de que realmente todo esto lo que está pasando en nuestras vidas y en los tiempos el tiempo de la iglesia está pasando con un propósito. Que la gente, o sea, el Señor ha puesto su espíritu en nuestras vidas para que la gente conozca a nuestro Señor, para que esas personas que tienen oído oigan. Definitivamente en el trayecto vamos a hablar a personas que no tienen oído, pero hasta ese punto, bueno. Y ahora mira lo que dice, bueno, me he saltado un versículo que es importante, pero que hay que verlo también. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, qué bonito.
qué bonito es esto de acá es precioso. ¿Por qué? El Señor mismo, a los que tienen oído, ¿ok? Porque los otros no van a prestar atención, está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Decir esto, que el Señor te ama, es como que ya, o sea, si tenemos oído es como que no quiero ya andar, o sea, quiero realmente seguir tu camino. Quiero abrirte la puerta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, si es necesario que una persona, para que conozca al Señor, tenga que pasar por algún padecimiento, el Señor lo va a tener que hacer. Un ejemplo, ¿no? Estaba Jonás. Jonás tuvo que pasar por tantas cosas porque no quería hacer la voluntad del Señor hasta que lo hizo, ¿ok? Hasta que lo hizo. Y cuando lo hizo, el Señor le comenzó a contar todo lo que había pasado. Le comenzó a exhortar, a animar y a mostrarle todo lo que había hecho el Señor en ese lugar de Nínive. Pero, como a la primera instancia uno no se da cuenta y va en contra, en contra, en contra, pero el Señor te ama tanto de que te separa, pues, de morir, te guarda de ese fracaso, ya que es la muerte, ¿no? Para que se cumpla su voluntad en tu vida, porque te amó. O sea, no importa, eso sí es una, ¿cómo decirlo? Es la mayor bendición, ¿no? Que Dios haya puesto sus ojos en ti. Esa es la mayor bendición. Yo creo que es una bendición así que no se puede, no se puede quitar. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Ya fuimos escogidos nosotros. Ya habíamos sido escogidos nosotros. Entonces, en nuestra testarudez aquí en la tierra, caminamos errantes. Pero llega un momento en que somos reprendidos y somos castigados hasta el punto de arrepentirse. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué vas a ser celoso? De las cosas del Señor, o sea, de realmente de la palabra de Dios. Te vas a, o sea, uno cuando nace de nuevo, ¿qué comienza a hacer? Toditito para agradar al Padre, ¿sí o no? Comienza inclusive hasta ir a una congregación, a alabar realmente, a interesarse en el estudio bíblico y todo eso, ¿no? Porque quiere servirle a Dios. No obstante, ese caminar, cuando uno ha sido rebelde, rebeldón, tiene solamente ¿cómo se lo? Tiene una tranquilidad. ¿Cuál es esa tranquilidad? Que ya no estamos desnudos, que ya el Mesías nos cubrió con vestiduras blancas. Cuando hemos recibido su Espíritu, nos puso vestiduras blancas. Y escuche bien esto, porque entender esta parte, es, o sea, entender de que la iglesia, todos los que salen de la iglesia, son vestidos. Me refiero a todos los que tienen el Espíritu de Dios, ¿ok? Son vestidos con vestiduras blancas. Eso de ahí tenemos que ver, tenemos que recordar porque para el siguiente capítulo, y los siguientes capítulos mejor dicho, eh, está todo eso, está toda esa parte. Ahora, vamos a ver de esta iglesia también, la Odisea, que ya es la conclusión, pues, ¿no? Y es la misma conclusión que le da a todos. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo podríamos sentarnos en el mismo trono de Dios? ¿O cómo Jesús puede sentarse en el trono de Dios? Porque son uno. Por eso el Señor ora por nosotros y dice, ¿no? Yo quiero que, Padre, quiero que sean uno, así como tú y yo somos uno.
Eso es, en primera Juan también habla de eso, ¿no? Para que la comunión, para que tengan comunión ustedes con nosotros, así como nosotros con el Padre, con Jesús y Jesús con el Padre. Entonces, eh, la comunión que tenemos ahora con el Señor nos hace gozarnos con lo que leemos, pues. Nos hace, nos hace avanzar en esto. Ahora, vamos a... ¿Algún comentario, hermana, de este capítulo? Erika. Yo quería preguntarte exactamente qué cosa es doble ánimo. Se Doble, refieren a ese término. doble ánimo. Ya. Curiosamente, conocí a un amigo que es psicólogo, ¿ya? Y, ¿Ya? y me explicó lo siguiente. La palabra doble ánimo, y está de acuerdo a la palabra, ya está de acuerdo a la palabra. Me explicó lo siguiente. Me dijo, eh, muchos trastornos dentro de los comportamientos en la psicología ya están explicados en la Biblia, me dice. Por no decir todo, porque algunos faltan por encontrar, pero sí definitivamente van a estar escritos en la Biblia. ¿Por qué? Porque son cualidades de personas separadas, o sea, mejor, son características de personas separadas de Dios. Entonces, el doble ánimo son las personas actualmente volubles, ¿no? La palabra doble ánimo este, describe dos maneras de ser, ¿no? Dos maneras de tener un pensamiento, o decir algo y hacer otra cosa. El doble ánimo es un día estoy bien, el otro día estoy mal. Ese es el doble ánimo, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que... Vamos a leer la parte donde está el doble ánimo, creo que es Santiago capítulo 1, ¿verdad? O capítulo 2. Voy a buscar más rápido acá. Santiago 1:8. Ya vamos a leer desde el versículo 2, ¿ya? Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, eh, hasta ahí vamos a leer. Ya, hasta ahí vamos a leer. ¿A qué se refiere con...? Bueno, primero está hablando de que... Dice primero, ¿no? Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El entender una persona, o sea, uno ya conoce su identidad espiritual, ¿no? Que es un hijo de Dios. El entender que está en una prueba, ¿ok? Dice, tenemos que estar gozosos. Pero es la reacción contraria que muchas personas tienen, ¿verdad? Muchas personas llegan a ese punto de la prueba y ¿cómo reaccionan? Se desesperan, gritan,
Eh, Vi el terremoto, ¿ya? Vi el terremoto del 2007. Vi clips de ahí. No sé si se acuerdan de ese terremoto. Ujú. Y en ese terremoto me acuerdo las personas rezando en el parque. Otras personas con miedo, gritando. Hombres así grandes, gordos, así. eh, con miedo, ¿no? Con la presión baja. Entonces, pero el Hijo de Dios, ¿cómo debe reaccionar? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tienen que reaccionar De con acuerdo. gozo. Entonces, Sí, o sea, eso, por ejemplo, en la parte, es como tú dices, tiene que reaccionar, o, por ejemplo, si no reacciona, si no es hijo de Dios, o sea, por ejemplo, a ti te ha pasado, porque la condición natural del ser humano es el miedo, ¿no? sí, así Ahora, es. es muy diferente que uno como hijo de Dios, como creyente, como persona que confía en el Señor, pueda pasar ese terremoto que pasó Ajá. y se tire al piso, grite, ¿no? O una persona, por ejemplo, que es bien creyente y le llamen, ¿no? Como pasó con mi tía. Le llaman, tu hijo está no sé dónde y, uy, ella se olvidó del Señor y gritó, ¿no? Y está desesperado. O sea, porque normalmente pues, vamos a estar asustados, pero otra cosa es que tú ya te olvides ya tu miedo se convierte en un terror, ¿no? Por eso, Y entonces ahí, sí, solamente quiero saber el término gozoso, porque, claro, yo siempre me había preguntado, pero ¿cómo vamos a estar gozosos en la prueba? O sea, ese término, o sea, en el original, ¿a qué significa? O sea, claro, estemos tranquilos, estemos pausados, estemos confiados, porque gozoso, exactamente esta palabra está bien traducida, Aaron. está perfectamente traducida y le voy a explicar por qué. Ya, esa palabra gozoso está conectado a la palabra de doble ánimo. ¿Saben por qué? Porque doble ánimo proviene de la palabra doble alma, ¿ok? Doble espíritu, o sea, una doble naturaleza en nosotros. Entonces, ¿qué naturaleza tiene que reaccionar ante los eventos, ante las circunstancias? ¿La naturaleza carnal o la de Dios? Obviamente Ujú. la naturaleza de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios tiene que gobernar en nuestro cuerpo. Por eso dice, ¿no? Si alguno falta de sabiduría, pídele a Dios, que Él ha dado así, sin reproche, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está actuando en la carne, la persona en la carne no va a saber diferenciar una situación de otra. No va a saber diferenciar eh, cómo actuar en una situación donde el Señor te necesita que hables la palabra. Ahora, ¿sabe por qué dice sumo gozo? Le voy a mostrar un versículo, hermana, que apuesto que usted lo ha leído varias veces, pero que recién va a tener sentido. Vamos a leer Isaías 53 primero. ¿Usted sabe de qué habla Isaías 53? ¿Sí? Ya, el siervo sufriente, ¿verdad? Habla del Mesías. Ujú. Ya, vámonos, después de leer todo, miren el versículo 10 y 11, ¿ya? Dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ok, este fue lo que le pasó al Mesías. El Señor mismo fue el que quiso quebrantarlo, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque era necesario para la expiación de los pecados, ¿ya? Pero mira el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el gozo del Mesías? Vamos a ver el siguiente versículo, que siempre se me escapa, siempre se me pierde, pero voy a encontrarlo esta vez. Hebreos, creo que es Hebreos capítulo 12. Hebreos, creo que es Hebreos 12. Ahí está, Hebreos 12. Espérate, ¿es Hebreos 12? En un segundito, espera un segundo. Ahí está, Hebreos 12, versículo 2. ¿Ya? Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué gozo! Ir a la cruz. O sea, ha visto la pasión de Cristo, ¿verdad? Ya, Ujú. ese caminar, ¿cómo puede haber gozo detrás? Porque él Sí. sabe que detrás de toda la aflicción que está por venir en su vida, o estaba por atravesar en la cruz, él sabía que detrás de todo eso que estaba, que la hermana Giovanna, que la hermana Erika, el hermano Aarón tengan vida eterna. Y no solamente ellos, todos los hijos de Dios. Era la única forma. Por eso, entender de que entender que Dios le había preparado esto al Mesías y él lo tomó por gozo. Dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice después, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se da cuenta? Como el Mesías ya se puso, o sea, todo el extremo hasta la muerte, el gozo en las pruebas, como decía Santiago, ¿no? En Santiago que decía, ¿no? Está gozosos en las diversas pruebas, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque dice, ¿no? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces viene el terremoto, vienen las circunstancias. ¿De qué te vas a afligir? ¿Te das cuenta? Pero qué ánimo, ¿ve? ¿Qué ánimo? O sea, qué forma de pensar. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, eh, todo esto, lo que está hablando el Señor es el doble ánimo. No es que un día o sea, un día sí, un día no. El doble ánimo es manifestar la carne y manifestar al espíritu al mismo tiempo. Porque recuerden que tenemos dos naturalezas en nuestras vidas. Ahora vamos a ver un versículo más. Vamos a leer 2 de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está hablando otra vez del ánimo. ¿Qué ánimo? Del ánimo de la carne se está haciendo débil, pero ¿qué se está haciendo fuerte? Espíritu, El espíritu. ¿no? Entonces, eh, todo esto, lo que le comento, hermana, es para que se pueda ver usted, ¿ya? Este doble ánimo tiene mucho referido, o sea, tiene mucha referencia a la vida de una persona que anda sin sabiduría. El que conoce al Señor sabe que va a pasar por esto. Vamos a ver otro versículo. A ver, un segundo. Vamos a leer. eh, a ver, no, este no es, un segundo. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vamos a leer lo que dice, ¿ya? Y escuche bien y analicémoslo con el contexto que estamos leyendo. Porque somos hechura suya. O sea, nuestras vidas ha sido obra de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios había preparado el camino. En ese camino había el terremoto, en ese camino había el COVID, en ese camino había todo eso. Dios lo había preparado, Dios lo había tenido en mente, ya estaba ya listo. Él sabía, en estos momentos va a pasar esto, esto, esto. Por eso, entender de que Dios te colocó en esta época para pasar por ello y para dar fruto, para que se manifieste el Mesías en medio de esas dificultades, no es motivo de gozo. ¿Se da cuenta, hermana? Esa es la diferencia. Cuando lo ves desde el lado carnal, el carnal tiene un límite, la muerte. Entonces tú no tienes miedo a la muerte. Pero el Hijo de Dios no tiene límites. Su límite es la eternidad. Entonces no tiene miedo a la muerte, sino que se goza. O sea, ¿cómo una persona puede decir mucho me gozo en las afrentas, en mis debilidades, en persecuciones? Porque sabe que aquello que está haciendo son tesoros en los cielos. Es aquello que el Padre quiere que uno haga. Es para aquello que hemos sido nosotros creados. Nosotros hemos sido creados, hermana, para poder ser para darle gloria al Señor, para caminar en estas obras. Dice, caminó para preparar, o sea, Dios preparó el camino para que anduviésemos en ellos. O sea, desde antes Dios había preparado ese camino. Por eso mismo, mucho me gozo en medio de mis debilidades, todo eso, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir, vamos a volver a Santiago, Santiago 2, dice, en el versículo 1, perdón,
Era capítulo 2, no, capítulo 1, ¿no? Santiago 1 era, ¿no? Mm, mm, Santiago 1. Ya, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, y que y sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cómo una persona se puede gozar que le venga un terremoto? Porque sabe que la prueba, o sea, que todo después es para que seamos perfectos. Yo le pregunto una cosa, hermana. Si un terremoto sirve para que una persona reciba al Señor, ¿no es de gozo ese momento? ujú, Entonces, ¿para qué preocuparse? Yo me acuerdo cuando, este, eh, me quedé en Chimbote, pues, ¿ya? Cuando me quedé en Chimbote, ya pocos buses y todo eso, y un montón de problemas, ¿ya? Eh, yo vi la situación, dije, ok, me regreso a mi casa o me quedo en Chimbote, porque había solo un último bus que se regresaba a Lima. Y entonces yo dije, no, que, o sea, ¿cómo voy a desperdiciar esta oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos? Y me quedé en Chimbote. O sea, en medio estas pruebas, que es de esos eventos en nuestras vidas, que es como el COVID, el que entiende no va a dudar, hermanita, y va a apostar por el Evangelio, que es la mejor ganancia que uno puede tener. Apuesta por el Evangelio y comienza, y mire, hermana, le digo, ¿no? Me quedé en Chimbote en esa época de pandemia y he llegado a lugares donde no había ni luz ni agua, ¿ok? El agua lo tienen por tanque, o sea, por cisterna, esos chavos que le llaman que ujú. son barriles, y la luz con generador eléctrico. Entonces, eh, he llegado hasta esos lugares para compartir la palabra a campesinos, han entregado su vida al Señor, hemos estado a la luz de una lámpara predicando la palabra en la noche. O sea, si eso no es gozo, hermana, tenemos que o sea, revisarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro gozo aquí en la tierra? Nuestro gozo aquí en la tierra es que se extiende el Evangelio o que yo esté bien, aunque me sienta cómodo, ¿no? El gozo de los hijos de Dios ya no es el mismo, ya, que el del hombre muerto, ya. ¿Por qué? Porque ahora tiene el espíritu, esa naturaleza es nueva. Por eso el doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Por qué? Va a avanzar en lo espiritual, pero va a avanzar en lo físico también. O sea, me refiero, va a buscar lo que no es del Señor, ¿no? Por eso, el que sea de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que camina, o sea, es como que un paso a la derecha, un paso a la izquierda, un paso a la derecha, un paso a la izquierda. Así. Pero ya el que es hijo, pues, ¿no? Y uno se da cuenta, oye, entonces me falta sabiduría. Pues hay que pedirle a Dios. La sabiduría está puesta aquí en la tierra, hermana, para que el reino de los cielos sea extendido. No es para que vivamos cómodos, para saber administrar una congregación. No, bueno, eso es parte, ¿no? Pero la verdadera sabiduría proviene para que el reino de los cielos sea extendido. De ahí proviene realmente el gozo. ¿Cómo uno se va a poder gozar? Porque veo el Evangelio, que avanza. Y ahora vamos a leer Filipenses, capítulo 1. Y era el gozo de Pablo, mire. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo
por todos vosotros, porque por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, bueno, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el gozo de Pablo? El gozo de Pablo era que el Evangelio se extienda, que los discípulos entiendan la palabra. ¿Se da cuenta? Ahora, él mismo dice en ese libro, dice, ¿no? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que ese doble ánimo ya no está. ¿Se da cuenta? Ahora, Ujú. en el caso de Pablo, él hasta la muerte, hasta la decapitación. Por eso, no hemos padecido hasta la sangre, dice la palabra. No, aún no hemos padecido hasta la sangre porque gracias al Señor tenemos en este tiempo este refrigerio, digamos, como le llaman, un tiempo refrigerio, le dicen, ¿no? Pero por eso en nosotros debe ser este entendimiento del doble ánimo, el, realmente el no tener miedo, sino que gozarnos en las diversas pruebas que tenemos. Ahora entiende por qué uno se puede gozar, hermanita. Porque esto es entender que estamos siendo perfeccionados para que el Mesías siga extendiendo su reino, es de gozo. O es que yo estoy loco, hermanita, no sé. Porque yo sí, yo sí me siento gozoso saber de que, o sea, porque también somos cabezones, pues, ¿no? Hay cosas que somos cabezones. Cuando metemos la pata y luego el Señor nos rediseña y nos enseña, ¿no? Ajá. Entonces, eso es Ujú. gozo. Porque me gozo porque estoy siendo perfeccionado. Qué Sí, gozo parecerse al Mesías, pues imagínese. Que el Señor nos esté moldeando de acuerdo al Mesías. O sea, dice que el propósito de nuestro Padre es que el Mesías sea formado en nosotros. claro. Entonces, qué gozo, pues, ¿no? Qué bonito que es que el Mesías sea formado. Triste Aaron, sería lo contrario. Dime, Erika. este, probablemente pueda ser también que venga ese doble ánimo porque yo como todavía viviendo en esta carne, ¿no? Y teniendo el espíritu, ¿no? Probablemente hay una contradicción entre lo que quiere mi carne y lo que dice el Señor, Ah, pero también puede ser que en mi caso, por ejemplo, yo no enseño la palabra, ¿no? O sea, el hecho de ir y hacer discípulos, ¿no? Y de repente yo, claro, yo de repente por ahí doy una semillita y una cosa así, la gente viene y otro te enseña. Entonces yo todavía no he descubierto, o recién estoy descubriendo esa parte, ¿no? Que dice Dios. Tal vez ahí es donde yo puedo experimentar este gozo que hablaba Pablo, porque obviamente él fue, pues, él ha sido transformado de una forma, no sé cuántos años le habrá llevado, ¿no? Pero de repente es esto lo que me falta, ¿no? Para poder entender el gozo del Señor, ¿no? Y dejar atrás eh, mis planes, ¿no? Y poder tomarlos de Dios. Eso que tú sientes, por ejemplo, ¿no? El hecho de enseñar y ser transformado y alegrarte y vivir en gozo que todos los demás tienen el amor ahora de Dios, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, por ejemplo, es lo que dice Erika, tiene razón, porque, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo que yo servía y y cuando en mi trabajo veo mejorar a mis pacientes y definitivamente yo a mis pacientes no es que me quedo predicándoles todo el tiempo, pero siempre les hago, ¿no? Les muestro, les hablo del Señor, ¿no? Siempre. Y bueno, algunos anhelan más y piden más y ya luego ya, eso es otra cosa, ¿no? Hay otros que lo rechazan y hay otros que sí lo escuchan y ya, ¿no? Pero yo veo siempre de decirles y de todas maneras se ve, ¿no? Se ah, ve con las personas que afianzaron su fe o crecieron y son personas que realmente están siendo ayudadas, ¿no? Y se ve, o sea, eso a mí yo sí me gozo de eso, me gozo de haber ayudado a personas, de estar ayudando siempre, de haber servido, ¿no? Y, pero hay momentos, pues, ¿no? Donde justamente le decía a Erika ayer, Erika,
digo, no sé por qué estoy triste, ¿no? Y a mí me da eso, y estaba pensando por qué era, ¿no? Porque yo siempre soy de meditar, y medité y me di cuenta que era porque había visto dos personas que estaban con una situación de depresión muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y había logrado descubrir que una de ellas, que aparentemente es toda orgullosa y soberbia y todo eso, en el fondo de lo que es, lo que está es sufriendo, ¿no? Y entonces, y la otra señora que está pues postrada en una silla de ruedas, que es una persona adulto mayor, y lloraba, ¿no? Se dio, explotó en llanto por fin porque había estado guardando su llanto. Entonces creo que estas cosas me han estado haciendo como que tener esa tristeza y yo justo decía cómo hay tanta gente así. Tengo una niña también que ha sido abusada. Y entonces a mí eso sí me da como que tristeza, decir cómo puede estar el mundo así, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, algo así es lo que yo estaba pensando, el doble ánimo, ¿no? Claro, Claro, todos, yo pero creo que como seres humanos todos tenemos un tiempo de dificultad en los cuales no vamos a estar saltando, porque yo no pienso que siempre vamos a estar así, o sea, al menos eso es mi sentir, mi pensar, ¿no? Que voy a saltar y voy a estar cuando la gente está sufriendo, cuando yo estoy cuando yo tengo una dificultad. Tampoco es que uno se quiera, dice, ay, no quiero saber nada, ya no creo en Dios, no, tampoco, ¿no? No claro, se va al pero extremo, ¿no? yo, Pero yo, a mí sí me daban periodos largos, ¿no? Antes, ahora ya no, ya. yo me refiero, hermanita, no es el estar gozoso, o sea, o sea, Pablo había momentos que estaba de ira, pero esa ira porque en base a que estaba sujeto a esa emoción. Esa ira estaba sujeto al celo de Dios. Ujú, Luego, otro ujú. momento, Pablo estaba triste, ¿no? Pero esa tristeza, ¿por qué era? Porque estaba triste por algunas cosas del Evangelio. Se da cuenta, ¿no? Le decía a sus discípulos, por favor, no me hagan entristecer, no me hagan entristecer con lo que ustedes me dicen, ¿no? Entonces, o sea, estos... voy a agarrar la pizarra, ¿ya? Eso no lo he explicado a usted, hermanita, creo. Vamos a ver esta pizarra. A ver. No se ve, ¿no? No, No, A ver. Ya. Bueno. Les presento un corazón. ¿Ya? La hermana Joana se ríe. Jijijiji. ¿Cómo dibuja ese corazón? Ya. Vamos a dividir este corazón en no vi que nada. tres partes, ¿ya? Vamos a dividirlo en tres partes. Erika ya conoce esto ya. Vamos a ver. Primero, emociones. Luego, decisiones. Creo que se escribe así. Así, ¿no? Sí. Luego, pensamientos. Vamos a cerrar un poco. Ya. Ok. Ese es el corazón del hombre. En el corazón del hombre se gestan las emociones, las decisiones y los pensamientos, según la palabra. O sea, eso es de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? Decisiones es igual que voluntad, ¿no? Claro, digamos que su deseo, ¿no? Su voluntad. Ahora, miren, vamos a hacer una diferenciación. Vamos a colocar una bandera ahora, ¿ya? Vamos a colocar una bandera. Ahí está la banderita. Y vamos a dibujar una carita acá. Y vamos a hacer esto. Ya, ese corazón, ¿por qué está gobernado? Por el enemigo, ¿ok? ¿Es un corazón bueno o un corazón malo? Es un corazón malo, ¿verdad?
Ya. Ahora, mire esto, hermana. Las emociones que provienen de un corazón separado de Dios, ¿cómo van a ser? Van a ser tristeza. ¿Y cuál va a ser el extremo de la tristeza? La depresión. Va a ser enojo. El extremo del enojo. Todo, o sea, digamos que la agresión, la agresividad, ¿no? Todo esto. ¿Por qué? Porque lo que comienza en lo malo tiende a lo malo. O sea, su espectro, su patrón va a ser para llegar a lo malo. Las decisiones igual. Las decisiones van a provenir de un corazón separado de Dios. ¿Qué cosas van a desear? ¿No? ¿Qué cosas van a ejecutarse en la vida de una persona separada de Dios? Maldad. Entonces de aquí vienen las avaricias, las codicias, todo eso, ¿no? Y los pensamientos. Un corazón separado de Dios, ¿qué pensamientos va a tener? Entonces va a tener pensamientos de odio, pensamientos de maldad, ¿verdad? Pensamientos inclusive hasta que atenten contra su vida. ¿Por qué? Porque no lo gobierna Dios. Si lo gobernase Dios sería distinto, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón separado de Dios. Un corazón bajo el acta. Un corazón lleno de heridas. ¿Por qué? Porque las decisiones van a ser tomadas en base a las emociones o en base a, digamos, claro, emociones o pensamientos. Los pensamientos están basados en heridas, en tristes enlaces en sus vidas, en engaños, ¿verdad? Que le van a llevar a decisiones malas. Entonces, todo este corazón, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Lo que hace Dios es... Espérense, esta no es la herramienta. Esta no es la herramienta, esta es la herramienta. ¿Qué hace Dios? Dice, quitará el corazón de piedra. Ya. Quitará el corazón de piedra. ¿Y qué dice que va a hacer? Oye, ¿cómo elimino todo? Bueno, quitará el corazón de piedra y hará un corazón. Nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Entonces aquí es un corazón más bonito. Bueno, digamos, entre comillas. Y entonces lo dividimos igual. Y colocamos emociones. Colocando decisiones y pensamientos. Ok. Y acá le vamos a cambiar la bandera. Ok. Iba a colocar el pescadito, pero íbamos a pensar que es el FREPAP. Pero así que mejor colocamos la cruz. Ya. ¿Quién está gobernando ahí? Cristo, pues, ¿no? Ahora que gobierna acá Cristo. ¿Qué emociones te va a dar Cristo? No van a ser nuevas las emociones. No va a ser gozo, contentamiento. Te vas a afligir, o sea, te vas a poner triste por las cosas por los que no entienden el evangelio también, ¿no? Tristeza, pero una tristeza enfocada por lo que en el plano se da, pues, ¿no? Pero no frustración, sino porque tienes contentamiento. Decisiones. Vas a comenzar a decidir en base al poder de Dios. El dominio propio. Y los pensamientos. Los pensamientos ya no van a ser más nuestros pensamientos, sino que ahora te recibimos los pensamientos de Dios. Entonces, todo esto ha hecho Dios nuevo. Y como Dios lo ha hecho todo nuevo, ¿ok? Las emociones, las decisiones y los pensamientos van a ser totalmente distintos. ¿Las emociones anteriores estaban en base a Dios o en base al yo? Estaba en base al yo. Estas emociones, decisiones y pensamientos están en base al amor al prójimo y al amor a Dios. ¿Se da cuenta?
Por eso dice que escribirá las tablas de la ley en nuestros corazones. Las pondrá en nuestros corazones. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque las tablas de la ley reflejan dos cosas: el amor a Dios y el amor al prójimo. 5 mandamientos reflejan el amor a Dios y 5 mandamientos reflejan el amor al prójimo, ¿verdad? Esos, por eso Dios dice, Jesús dijo, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso no puede provenir del corazón anterior. ¿El corazón anterior cómo era? El corazón anterior era un corazón herido. Este corazón es sanado. Este corazón es nuevo. El corazón anterior tenía raíces en el mundo. Este corazón tiene raíces en los cielos. Por eso los pensamientos, emociones, decisiones, todo aquí es nuevo. Ahora, te voy a explicar un poco más. Si antes estabas triste porque no se daba, o mejor dicho, porque te botaron del trabajo, ¿cómo estarás ahora con este corazón nuevo? Confiada en Dios. Eso es. ¿Se da cuenta? Eso sí me pasó. ¿Ve? Eso es distinto. El corazón Ujú. anterior, ¿cómo reaccionaría ante el terremoto? Mm. Ah, Con miedo. Asustado. pero Este corazón nuevo ya no. Porque, Sí, con miedo. pero justamente hay cosas, por ejemplo, Pero, Aaron, que tú, por ejemplo, dos cosas que has dado, dos ejemplos, ¿no? Uno del trabajo, ¿no? Y yo puedo decir hay un antes y hay un después, porque yo sí he tenido muchas dificultades en esa área y hasta que hace unos años dije, no, yo acá voy a disfrutar, voy a estar contenta y yo no voy a estar, el Señor tiene control de si está mi trabajo ahí o no está ahí, si no, ya era cualquier cosa y dicho y hecho, o sea, creí así, lo confesé y bueno, ahora estoy en otro nivel en esa área ya, o sea, como ya superado, como se puede decir. Y en cambio, en el área de como tú hablas del terremoto, que fue una situación anecdótica para toda mi familia, porque veníamos de enterrar a mi abuelito, y igualito la escena en el parque, ¿no? Y varios eran creyentes, y otro ejemplo. O sea, yo, por ejemplo, en ese aspecto, yo no soy, no tengo miedo, terror, pánico, no. Tengo miedo de las cosas sobrenaturales, o sea, en el área espiritual, por ejemplo, de cosas espirituales, así, en ¿no? los pichiruchis. Espíritus, no tengo, o sea, no tengo miedo de, que iba a pasar esto, no, esa parte no, ¿no? Entonces, yo no he experimentado, por ejemplo, salir en esa área de frente, el Señor, o sea, recibo al Señor y igual no tengo miedo. En cambio, en otras áreas de la sensibilidad, decir, estados de ánimo, de sufrimiento del personal y de otras de mi prójimo, sí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo que en mí es un proceso. Es un proceso. Ajá. no, Pero yo quiero acotar algo más acá. O sea, como les decía, este corazón está en base al amor a Dios y amor a quién? Al prójimo. ¿Ya? Así es. Entonces, uno por el espíritu va a sujetar las emociones anteriores y va a manifestar emociones nuevas. ¿Para qué? Para que el Ujú. evangelio sea dado, pues, ¿no? Entonces, por eso le digo, o sea, eh, yo sé que diferentes situaciones van a ser percibidas de distintas maneras, por el contexto de cada persona, ¿verdad? Cada persona percibe de acuerdo a su contexto que está viviendo. Pero por eso le digo, no importa si eres hijo de Dios, cuál haya sido tu realidad, lo que tienes que manifestar es solamente una cosa, a través de todo. Lo que tienes que manifestar es a Cristo. Esta es la respuesta, o sea, esto es lo que tienes que manifestar. El resultado
de todo lo que uno pueda pasar en la tierra, tiene que manifestar a Cristo. Imagínese, o sea, Cristo sabía todo lo que, o sea, todo lo que iba a pasar, ¿no? Le dijo a sus discípulos, eh, voy a, me van a entregar y al tercer día voy a resucitar. Y entonces, Pedro, ¿qué le dice? Señor, no hagas que te pase eso. No permitas que te pase eso, Señor. Y entonces, el Señor le responde, ¿no? Le responde, apártate de mí, Satanás, porque has puesto tus ojos en las cosas de los hombres. Entonces, dejar de ver las cosas de los hombres es la clave. Tenemos que ver las cosas espirituales. Entonces, el doble ánimo es jugar con ambos corazones. ¿Ven? El doble ánimo es jugar con ambos corazones. Y este corazón, Sí, sí, este corazón cada vez más se va a hacer presente. Este corazón cada vez más se va a hacer presente y el otro va a quedar despojado, ya olvidado en el rincón con telarañas. Erika, dime. sí, eso creo que es lo que me está pasando, de repente te puede también estar pasando, Luana, porque yo creo que a veces hay una cierta inquietud que el Señor mueve en nuestras emociones, porque ahora que le estamos dando la palabra a Leita, mi sobrina, mm, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera, no, bueno, no tanto, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, tener en mi vida un Dudu Acevedo, un compañero, algo donde yo pueda, ¿no? Sobre todo si se parece a Cristo. Pero Obvio, no obvio. está, pues, no está. Entonces, aunque yo quiera, ¿no? Y a veces me sienta de alguna forma como, pucha, quisiera sentirme a veces contenida, pero no está, pues, ¿no? Al, al empezar a darle el evangelio a mi sobrina, he muerto en esa área, o por lo menos está apagándose, por lo menos. Y veo que empieza a salir lo que Dios mueve en mi corazón, que es darle el evangelio a ella, ¿no? Y empiezo a experimentar eh, esta parte no conocida de Dios que empuja mucho más a mis cosas en este mundo, ¿no? Y de repente es algo como tú tienes en el corazón muy sembrado con el tema de los niños, de repente Dios está inquietándote desde hace tiempo de repente a hacer su obra en los niños, porque tú tienes marcado mucho este tema del amor a los niños, ¿no? Es algo como que se me viene, ¿no? Y yo puedo acotar algo más ahí. Sí, sí, Cuando uno da el evangelio, el corazón viejo no va a aparecer, porque se está manifestando Cristo, pues. Y por amor a esa persona, no vas a querer que se manifieste ese corazón. Claro. Esa es la base, por eso le digo, la base de todo es el amor. La base Sí. de lo que Ujú. mueve esos cambios en tu vida va a ser el amor. Yo ya no quiero este corazón viejo por amor al otro. Por eso. Entonces yo voy a manifestar el gozo del Señor, voy a manifestar lo demás. Si este, digamos que se acuerda que dijeron, ¿no? La segunda ola que venía, ¿no? Segundo confinamiento, ¿ya? Ujú. Yo le dije a mi papá, gloria a Dios, papá, le dije. Y muy mi, bien. y mi papá me miró y me dijo, ¿qué? Entonces le expliqué, ¿no? Porque ahora sí el Señor se va a manifestar más grande y todo de los... Y ha sido para bien para la casa. Hemos visto su mano, hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho. Y efectivamente el Señor ha sido bueno. Por eso, eh, cuando entendemos el gozo del Señor, tenemos que estar en sus pies. No podemos estar desde lejos. Ay, no, ¿cómo el Señor puede experimentar eso? O sea, tenemos que estar en sus pies. O sea, hay una parte en la palabra que dice, ¿no? El que no come de mi carne y no es uno conmigo, no es, o sea, no entrará en los cielos. O sea, el que no come de mi carne, o sea, que no padece como yo, realmente no puede hablar, o sea, no puede entrar al Señor, pues, ¿no? Por eso, nuestra carne es sujetada a esa muerte, para que el espíritu se manifieste, o sea, y esa dualidad de doble ánimo no aparezca. Porque es muy fácil, pues, ¿no? Anoche, mira, cómo es el enemigo. Pasó unas circunstancias, ¿ya?
Entonces yo, bueno, comencé a pensar, me puse triste por unos minutos, pero luego recordé todo, o sea, tal cual todo lo que el Señor, había permitido y me gocé después. Entonces, por eso, si uno entra en ese proceso, en esa etapa de escuchar al corazón viejo, y se queda ahí escuchándolo buen rato, ya perdió ya. Pero aquel que sujeta, ¿no? A eso, porque siempre está en mi cabeza este versículo, ¿no? Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Amor y dominio propio. Amor, poder, claro, amor y dominio propio. Entonces, para nosotros, esto es clave. Esto es clave. Entonces te das cuenta, no puedes sujetarte ya al corazón viejo. Tienes que realmente buscar que se manifieste el corazón nuevo. Y de ahí proviene digamos que, nuestras pruebas, ¿no? Porque ¿cómo se va a formar ese nuevo corazón? A través de las diferentes pruebas que pasemos. Para que ese Claro, por corazón se eso te digo que manifieste. es un proceso, ¿cierto? Un Así es. proceso. Y mientras más uno se deja guiar, pues, ¿no? Mientras uno más se deja guiar como el pececito en el río, entonces más rápido es el proceso. Por eso, Mm, mientras menos escuchas el corazón viejo, más rápido es el proceso. Dios envía todo esto para que seas perfeccionado. Y en medio de todo eso, eh, encuentras a los discípulos. Porque los discípulos están donde, o sea, no están en tu zona de confort. Los discípulos están en el momento en que tú estás siendo perfeccionado. Ahí está, para que mm, tú puedas morir realmente y veas al otro, aquel que le estás compartiendo la palabra, o aquel que tienes amor por esa persona, y mueras a ti mismo por amor a ella. Y dices, te sujetas la carne, te sujetas todo, te callas, si quieres lo quieres matar, te callas, pero bueno, hasta, mm. hasta el punto en que dices, por amor a esta Y a veces persona. quieren matar, a veces. De la A veces abundancia del quieren corazón. ayer me pasó eso con una paciente. Ay, Dios, y morí. Oh, Y ahí vi verdaderamente que esta mujer estaba, pero más deprimida que otra cosa. y si yo le comenté a su hermana, anoche a la Ujú. 1 de la mañana se les ocurre colocar una calamina a los vecinos de abajo. Uf, Y, o sea, el martilleo, el taladreo y la uy, no, sierra. acá viene serenazgo y los vuelan. No pueden hacer hasta las 5 de la tarde, no se puede hacer eso. Yo iba a llamar a Serenazgo, ¿ya? Pero ya, hice bulla, pues. Dice, ¿qué cosa? ¿Cómo van a estar haciendo bulla? Hablando con mi papá, ¿no? Era como estaba como que ellos escuchen, para que ellos escuchen nomás, ¿no? Ya ves, daron dominio propio. Después me acordé, Porque ahí lo que hacías era llamar por teléfono y ya. sí, después me acordé, pero muy tarde ya, porque ya, eso Sí, también, por eso, es que esas son las reacciones así que es. podemos tener en algún momento, pues, Por ¿no? eso ahí actúa la sabiduría. Ahí actúa la Mm, sabiduría, ¿no? Por eso, Erika, sabe que yo siempre he dicho que yo soy fosforito, ¿ya? O sea, que yo soy así, a veces entro en ira. Me dice, pero ¿cómo? Si tú eres el discípulo del amor. Porque por amor también me sujeto, pues también. O sea, ahí está claro, pues, ahí está, ¿no? Esa es la prueba de la sujeción por el amor a los demás. justo eso que estás diciendo es a lo que me refiero yo, desde el comienzo de la conversación. Igual, de todas maneras, te sale, no es que todo el tiempo estés así, sino te sale un momento de tristeza o de enojo y luego ya pues Es mueres, sujetado, ¿no? es Mueres. sujetado. Pero Claro, cada vez es menos cuando uno más da exacto. discípulos. Ujú, ujú. Porque mira, Pedro recibió el espíritu, perdón, Pablo recibió el espíritu de Dios y decían, ¿no? En sus primeras cartas, Pablo, circuncidado al 8.º día, todo esto, ¿no? Y en sus últimas cartas, dijo, ¿no? Al final, de los pecadores yo el primero. Así empezaba, ¿no?
ciudadano de los pecadores, el primero yo soy, el número uno yo. ¿Por qué? Porque es un proceso en la vida de Pablo, pues, ¿no? Acostumbrado al a ser número uno, pues. Pero en conocimiento y todo eso. Él tenía un ego muy grande. Así es. Pero el Señor o sea, le hizo ver, ¿no? Él dijo al final también, una de sus cartas, dijo, ya todo eso lo tengo como por basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Ah, y una cosa más. eh, Cuando uno está escuchando el corazón viejo, va a ser más difícil que el Mesías se manifieste. Pero no es imposible. No es imposible. Por eso, ese corazón nuevo tiene que predominar, ¿no? Y encima es el corazón de Cristo, pues. Es el corazón de Cristo. Eso es lo bonito. Amén, hermanita. Está buena la conversación. Ha estado interesante. Todos salimos edificados, hermano. Y es, Erika, ¿algún comentario? No, está bien. Ya. Todo está perfecto. ay, Sí, está bien ya. Sí entiendo esa parte, aunque también entiendo ese tema del doble ánimo también porque lo he vivido un tiempo, buena parte de mi vida. No te ven, pero te escuchan. hola, no, Hola, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. Muy bien. Qué bueno. Tomar su leche, tomar su quaker. Oye, es que es bien fuerte cuando dice el doble ánimo. Los hijos de Dios no pueden tener doble ánimo. Ah, O sea, es ojo. como decir, si no eres, si no tienes, si tienes doble ánimo en algún momento, no eres hijo de Dios. O sea, esas cosas a veces son Ya, pero como, eso, te pueden entrar en culpabilidad, ¿no? eso quiero que lo veamos ahora al punto extremo, ¿ya? Yo le voy a consultar, hermanita. Le voy a preguntar. En la eternidad, cuando todos estemos en la presencia del Señor, ¿quién va a tener doble ánimo? Nadie. Entonces está asegurado que vamos a ser solamente del Señor. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, tener presente de aquello que ya está establecido en los cielos es realidad. Entonces, en la tierra tengo que pensar como si estuviese allá, en la eternidad, ¿no? O sea, mientras estoy en el tiempo, tengo que pensar como si ya estuviese en mi mente en la eternidad. Si en la eternidad ya estoy a imagen de Cristo, entonces tengo que pensar de esa forma. Tengo que caminar de acuerdo a ello. Sujetar a la carne. Por eso es importante. El entender la parte de conocer aquello que ha de venir, ¿no? Nuestro cuerpo glorificado, nuestra vida eterna, nuestro ser, que entiende, ¿no? Hace poco falleció un hermanito, ¿ya? Una hermana falleció. Y un hermanito me decía, eh, hermano, yo no sé qué hacer porque yo no sé qué hubiese decidido esta persona, ¿no? ¿Qué hubiese decidido esta hermana? Y yo le dije, ahorita en este preciso momento, esta hermana está en la presencia del Señor, ¿verdad? Sí. En ese preciso momento ya no hay ninguna duda de ella, en ella, ¿no? En ella ya lo ha habido a Dios, ya no hay ninguna duda. Ya entiende todas las cosas que ha pasado, ¿no? Entonces, si en este mundo partimos sin entender alguna cosa, en la presencia del Señor lo vamos a completar. Un hermanito que es bastante, era o sea, tenía muchos engaños en su vida, ¿ya? Pero era un hermano así que, o sea, tú lo veías y desprendía un amor tremendo, pues era como que, hola hermanito, ¿cómo estás? Que esto que lo otro. Era un amor ese hermano. Cuando falleció, a mí primero me entró como que ese sinsabor en el cuerpo, pues, ¿no? De que falleció esta persona, pero luego entendí de que ahora esta persona realmente entiende todo y ya no tiene engaños. O sea, ¿por qué entristecerme? Entonces el Señor ya no me permitió entristecerme por él. ¿Por qué? Porque ya había tenido paz de que esa persona ya entendió todo.
Entonces, por eso, si vemos la obra perfeccionada de Dios en nosotros, seremos más consecuentes con nuestros actos. Caminaremos más confiados en la obra del Señor y menos en nuestras manos. Pues. La confianza no está en nuestras manos, está en la obra de Dios. Esa es la clave. En que Dios está haciendo ha hecho la obra ya perfecta, que ya hemos sido perfectos. Ojo, en la eternidad somos perfectos. Y en la tierra tenemos que manifestar ese camino de perfección. Porque dice la palabra, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que pensar de que en este camino estamos siendo perfeccionados, pero ya hemos sido perfectos en la eternidad. O sea, si te preguntan, ¿pero vas a llegar a ser perfecto? Sí, está escrito. ¿Ya eres perfecto? Sí, porque ya está hecho en los cielos. O sea, ya está hecho ya. Solo que se está manifestando en la tierra. Es como por ejemplo, agarra usted una toalla, enróllela, o sea, dóblela en dos a lo largo y enróllela. Usted conoce esa toalla, ¿verdad? Pero mientras se va desenrollando la toalla, usted va viendo todo lo que está, el diseñito y todo eso, ¿no? De la toalla. Entonces, es algo así, ya está hecho todo, en los cielos ya está hecho. Nuestro Señor dijo, ¿no? Hágase tu voluntad, así como está en los cielos, aquí en la tierra. Entonces, así como ya está hecho, que se manifieste. O sea, ya está hecho todo, solo que se está manifestando aquí en la tierra. Por eso mismo, es la confianza de un hijo de Dios, de que ya está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor tiene ahí ya la victoria, y en esa victoria descansamos. Por eso, Aarón, sí, me dime. preguntaron ayer acerca de esto de la eternidad que estás hablando, porque si ya Pedro, ya el Señor sabía lo que iba a hacer en la eternidad de su hijo y todo, porque el Señor oraba por Pedro, porque le dijo Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, si ya en lo eterno estaba establecido. Ya, a ver. Algo chiquito nomás, Sí, los para discípulos. saber Ajá, sí, sí, sí. En sí, el Mesías, ¿cuándo oró? en lo eterno. Ya, pues. O sea, como ya lo hizo en lo eterno, eh, él ya sabe, pues, ¿no? Mas yo he orado para que no te falte fe. O sea, ¿qué quiere decir? ¿De que le va a faltar fe a Pedro? No, No, pues, ¿no? Entonces, es algo que, o sea, una enseñanza. Dice, eso tenemos que tener, o sea, bien, bien claro, ¿ya? Dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, mas yo he orado para que no te falte fe. Y una vez vuelto, confírmeles a tus hermanos, ¿no? Confírmeles la fe a tus hermanos. Entonces, para nosotros, esto es una clave, algo interesante que descubrir. ¿Qué cosa? De que eh, Pedro ni idea de lo que estaba hablando en ese momento, ¿verdad? Pedro, que me vas a sacudir como trigo, qué cosas soy. O sea, Pedro que habrá pensado en ese momento, ¿no? Pero cuando agarraron y lo apedrearon y regresó a la casa de donde estaban los discípulos, ¿cómo creen que se hubiese sentido? Que efectivamente se cumplió la palabra. Entonces, es solamente una confirmación para que Pedro tenga fe, ¿no? Para que en medio del proceso entienda de que iba a pasarla y iba a sobrevivir. Es para que el Pedro entienda. Eh, no es que el Señor haya tenido que orar para que pueda Pedro salir victorioso, ¿no? Pedro ya estaba victorioso desde antes de la fundación del mundo. Pero para que Pedro entienda, era necesario que le diga eso, pues, porque si no, no relacionaba lo que le pasó cuando lo apedrearon, porque dice que estaba como muerto y regresó, ¿no? Entonces, un fantasma, dijeron. No, soy yo, Pedro. Ah, ya, ya, ya. Se dan cuenta. Entonces, esa es la victoria del Mesías. Ese es
el meollo del asunto, hermanita. Ok, ok, está bien. Amén, sí sé que está bien. Bueno, bueno. Vamos a orar para terminar, si es que no hay otro tema, porque ya van a ser las 9. Oh. Bueno, vamos a hablar entonces. Eh, Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros y nos das de tu palabra para que seamos instruidos y llenos, Señor, de ti, en todo conocimiento, Padre, para que demos fruto y estemos gozosos en medio de todo tiempo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú te haces grande, porque mientras más somos débiles, Señor, más grande eres tú, Padre. Gracias, Señor, por haber puesto tu corazón en nosotros, Señor, y haber cambiado este corazón de piedra por un corazón nuevo. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas nuevas. Gracias, Señor, porque eres parte y eres completo, Señor, la única razón por la cual estamos aquí, Padre, en la tierra, para extender tu reino. Gracias por la vida de mis hermanas, úsalas tú grandemente, y sé tú, Señor, enseñándoles en ese tiempo, dándonos, Señor, toda sabiduría que proviene de ti. Danos, Padre, también valor, fortaleza en todo tiempo para que caminésemos de acuerdo a lo que tú quieres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, hermanitas. Entonces, hasta la próxima, hermanas. Hasta la próxima. Bye bye. Próximo sábado. Chao. Perdón, próximo viernes. Shalom. Chao. Chao. Viernes. Shalom, shalom.